Estamos continuando con esta serie de mensajes dominicales que nos habla acerca de construir un carácter como el del Señor Jesús, ¿verdad? Y ese es nuestro anhelo y ese es nuestro deseo. Cada domingo venimos compartiendo lo mismo y con diferentes, obviamente, rasgos y temas en particular. Ya es el cuarto domingo y pregunto, si tenemos que construir un carácter como el de Jesús, ya después de 4 domingos, ¿ya nos parecemos a Jesús o todavía? ¿Cómo le va? ¿Falta todavía un poquito más? Un poquito más entonces. Hoy día vamos a ver un rasgo importante del carácter de Jesús, que definitivamente nos va a ayudar a cada uno de nosotros en nuestro día a día y en nuestra vida cotidiana. Pero voy a introducir el tema a través de una ilustración, algo que pude leer hace algún tiempo atrás con respecto a lo que sucedió en los Estados Unidos. Más o menos allá por los años 80, queridos hermanos, resulta que había una medicina llamada Tylenol. Esta medicina era muy popular, se hizo muy popular en los Estados Unidos. Era más o menos un analgésico que más o menos tenía la proporción, por decirlo así, de la aspirina. Más o menos usted conoce una aspirina que es tan sencilla de poder tomar sin uso de receta, simplemente usted va, tiene un dolor de cabeza, quiere un analgésico, toma una aspirina y se acabó. Pues el Tylenol justamente era algo así. Tanto así que la gente comenzó a consumirlo en cantidades. Y entonces la empresa Johnson & Johnson, que era la dueña o el dueño en este caso de esta marca, pues simplemente producía y producía y la demanda cada vez era mayor. Cada día, cada mes, la demanda que solicitaban el producto era mucho mayor. Todo era viento en popa, todo estaba perfecto, todo estaba correcto. Las ventas crecían, la producción crecía, hasta que llegó un momento en que todo se detuvo. ¿Por qué? Porque las pastillas de Tylenol comenzaron a causar problemas en la gente. Y no solamente problemas, sino las personas que suministraban las pastillas en algunos lugares morían. Y entonces todos se quedaron sorprendidos y diciendo, pero yo estoy tomando las pastillas de Tylenol y no pasa nada. Otros decían, yo también en el otro estado, y otros decían en otra ciudad, pero aparecía por diferentes lugares personas que habían suministrado la pastilla y habían muerto. Y seguían muriendo día a día. Entonces se detuvieron y dijeron, algo está pasando. Entonces justamente ahí donde usted ve es la imagen de la información en la noticia en el año 1982 que sucedió justamente con esta pastilla Tylenol. Y dice así, las cápsulas de la muerte, las titularon, escándalo en los Estados Unidos por hallazgo de cianuro en las cápsulas de Tylenol. ¿Qué pasaba? Al parecer alguien, no se sabe todavía, o de repente están haciendo las investigaciones, alguien había colocado cianuro en la composición química de las pastillas y de las cápsulas. De tal manera que no se sabía en qué lote era, no se sabía en qué momento era, no se sabía en qué estado había sido. Simplemente alguien había colocado dosis de cianuro y la gente lo consumía y moría. Por eso que algunas personas decían, pero yo estoy tomando Tylenol y no pasa absolutamente nada, me es beneficioso. Entonces se detuvieron los dueños de Johnson & Johnson, se reunieron con todos los gerentes y dijeron, tenemos que hacer algo. Alguien ha colocado cianuro en alguno de los lotes. Ahora la pregunta de uno de los gerentes fue, ¿qué lotes? Porque la producción es fantástica y es de millones de pastillas. Hemos distribuido prácticamente en todo el mundo. ¿Qué hacer? Por ahí uno de los gerentes dijo, tenemos que retirar todas las pastillas de Tylenol. El contador dijo, si hacemos eso, perdemos $100 millones. 100 millones de dólares tendríamos que perder si es que retiramos las cápsulas de Tylenol de todo el mercado. Entonces, no sabiendo qué hacer, el dueño de la Johnson & Johnson se detuvo y dijo, miren, esta empresa cuando se formó tuvo un propósito y tuvo en este caso un valor central que la persigue. Vamos a revisarla. ¿Por qué se formó esta empresa? Y comenzaron a leer. Somos una empresa que operaría siempre con honestidad,
y con integridad. Dice hasta ahora en su declaración, en este caso de propósito de la empresa: somos una empresa que va a operar con honestidad y con integridad. Entonces el dueño de la empresa dijo: eso quiere decir que tendríamos que retirar todas las pastillas de Tilenol en todo el mercado y devolverle el dinero a la gente. Y el contador otra vez dijo: pero son $100 millones que vamos a perder. Y entonces todos se miraron, todos los gerentes, y dijeron: si ese es el precio de respetar nuestro valor central y de poder ser honestos e íntegros, como así lo hemos formulado, pues entonces estamos dispuestos a pagar el precio. Trabajaremos nuevamente, empezaremos nuevamente, pero tenemos que hacerlo. Y es así, queridos hermanos, donde ellos decidieron retirar todas las pastillas de Tilenol en todo el mercado en los Estados Unidos. Fue una noticia que dio la vuelta al mundo. Ahora, ¿por qué les comparto esto, hermanos? Porque vamos a hablar de un rasgo del carácter y que tiene que ver mucho con la honestidad y con la integridad. En este caso, tenemos que ser íntegros como lo era Jesús. Sé íntegro como Jesús. Construye un carácter como el de Jesús. La Biblia nos habla de que nuestro Señor Jesucristo era una persona honesta, una persona íntegra. Y cuando hablamos, queridos hermanos, de integridad, nos referimos a aquella cualidad del carácter que trae consigo la honestidad, que trae consigo la rectitud, que trae consigo la transparencia en el corazón y que sabe que produce confianza. Una persona íntegra, una persona honesta, trae confianza. Una de las primeras cualidades o características de una persona honesta es que produce confianza. Si hacemos una pregunta en este auditorio: ¿cuántos de ustedes son confiables? Pregunto: ¿cuántos de ustedes, las personas que están a su alrededor, lo consideran a usted o la consideran a usted confiable? ¿Eres confiable? Las personas que están a tu alrededor. Interesante, porque ¿tú le darías tu llave de tu casa a cualquier persona? ¿Le darías la llave de tu auto a cualquier persona? ¿Le darías la clave secreta de tu tarjeta a cualquier persona? No a cualquier persona se le da lo más íntimo y lo más querido. Qué triste es poder saber de que hay personas que dicen: no, a él no le des, yo lo voy a pagar, no te preocupes, no le des dinero a él. O otras personas que dicen: no, a mi esposo hay que estar chequeándolo constantemente, no lo puedo dejar suelto, porque él inmediatamente se desmorona, él inmediatamente se va por un lado. A ella no le des dinero, a mi esposa no, dámelo a mí. ¿Han escuchado comentarios así? Dámelo a mí, no se lo des a ella, no se lo des a él. No puedo dejarle a ella, pero vamos a dejar a nuestros hijos solos. No podemos dejarlos solos. ¿Por qué? Porque no hay, en este caso, la tranquilidad de saber de que estas personas, lamentablemente, puedan ser honestas o puedan ser de repente dignos de confianza. El Señor Jesús nos llama a que en un carácter conforme al corazón de Él, es un carácter que emana confianza, y que al emanar confianza es producido por honestidad y por integridad. Hay 5 aspectos que el Señor Jesús nos enseña con respecto a la integridad. El primer aspecto tiene que ver con el hecho de nuestras palabras. Es importante ser íntegros con nuestras palabras. El Señor Jesús era íntegro con sus palabras. Mire conmigo Lucas capítulo 18, versos 18 al 23. Dice el texto así: cierto dignatario, cierto hombre rico, le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Una pregunta honesta y una persona muy respetuosa. Se trataba de un dignatario, se trataba de una persona de influencia, una persona de mucho recurso económico. Se le acerca y le dice: Señor, maestro bueno, ¿qué puedo hacer para heredar el reino de los cielos? Y entonces el verso 19 le dice: bueno, no me llames bueno, nadie es bueno, solamente uno, que es Dios. Y Jesús inmediatamente le responde y le dice: si tú quieres heredar el reino de los cielos, pues entonces cumple los mandamientos. No adulteres, no mates, no hurtes, no des falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre.
El joven quedó mirando a Jesús y le respondió: todas estas cosas he guardado, Señor, desde mi juventud. Cuando alguien tiene una amistad de influencia, lo menos que quiere es perder contacto con él o con ella. Imagínese por un momento que un ministro, un congresista, una persona de influencia se le haya acercado a cada uno de ustedes y haya tratado de entablar amistad y tú lo reconozcas como una influencia. De repente por ahí el presidente de la República se acerca a ti y te pregunta: oye, tú que vas a la iglesia, ¿me puedes responder? Podemos ser amigos. De repente un congresista o de repente el alcalde de la ciudad, podemos conversar, podemos deliberar, puedo ser tu amigo. Y estoy convencido que una de las cosas que nosotros haríamos es cuidar esa amistad. Pero ¿sabe qué, querido hermano? Jesús fue enfático y honesto con sus palabras. ¿Por qué? Porque Él le planteó un tema y le dijo: bueno, joven, me alegra que vengas. Y quiero decirte que si tú quieres ingresar al reino de los cielos, tú tienes que cumplir los mandamientos. Y el joven le dijo: ya lo hice. Y entonces le replicó el Señor, tal vez dentro de sí diciendo: yo sé que al decirte esto voy a perder tu amistad. Porque muchas veces cuando uno es honesto, pierde la amistad de la gente. Y le dice entonces el Señor, verso 22, y Jesús al oírlo le dijo: pero aún te falta algo, joven. Vende cuanto tienes y repártelo a los pobres y tendrás un tesoro en los cielos, y ven y sígueme. ¿Se dan cuenta? Y entonces dice la Biblia, verso 23, cuando él oyó estas palabras, se puso muy triste, porque este era un rico en gran manera. Ahora, no era el problema, queridos hermanos, del dinero. No se trataba de que aquellas personas que son ricas necesariamente tienen que ser malas personas. No, sino que el Señor Jesús detectó algo, de que esta persona era íntegra, pero solamente en algunos aspectos de su vida. No era íntegro en todos los aspectos de su vida. Y Jesús trataba de hacérselo llegar y hacérselo saber. Una de las cosas que Jesús quiso mostrarle a este joven es que le faltaba honestidad, le faltaba integridad. Hay muchas personas el día de hoy que muestran integridad y honestidad en algunas áreas de su vida, pero no en todas las áreas de su vida. Jesús le hizo saber y le mostró: date cuenta, joven, algo está faltando en ti, algo está mal en ti. Tú tienes amor al dinero, tú amas más allá del dinero de lo que puedes amar a Dios. Porque el texto dice finalmente que cuando él oyó, entonces se puso no triste, sino se puso muy triste. Y no solamente eso, se puso muy triste y lo condiciona y lo hila inmediatamente porque tenía muchas posesiones. Jesús fue honesto en decirle las palabras. El joven no fue honesto en poder ser íntegro en cada una de las áreas de su vida. Por eso, queridos hermanos, la honestidad es un rasgo vital de la integridad y Jesús así lo muestra. Y Jesús fue honesto con sus propias palabras. La pregunta que estaría en esta parte del mensaje sería: ¿tus palabras y mis palabras son honestas siempre? ¿Mentimos con facilidad? ¿Eres una persona confiable? Hermanos, yo he conocido un pariente, una persona muy de cerca mía, que siempre salía de sus problemas con mentiras. Y sus mentiras a veces eran tan fehacientes, sus mentiras a veces eran tan convincentes, que hasta las mismas personas que lo conocíamos y sabíamos que estaba mintiendo, parecía que decía la verdad. Si yo no lo conocía, decíamos a veces entre las personas que estaban a nuestro alrededor, si yo no supiera de él, yo le creería de verdad. Había hecho de la mentira un hábito, había hecho de la mentira una conducta. Y esta conducta lo llevaba a creer muchas veces la mentira. Y lo hablaba con convicción. Y cuando tú le decías y le sacabas la verdad, él inclusive trataba de justificar. Hay personas que viven bajo mentiras y que no son honestas con sus palabras. ¿Les cuento una historia? ¿Quieren que les cuente una historia? ¿Sí? ¿Les cuento o no? Escúchenme, miren. En una ocasión había un padre de familia que tenía un hijo mentiroso.
¿Cuántos de ustedes tienen hijos mentirosos? Ya, no levanten la mano. ¿Cuántos de ustedes tienen esposo mentiroso? A ver, ahí sí. Ya, ahí nomás. ¿Cuántos de ustedes tienen esposa mentirosa? A ver. Algunos, ya, ¿qué importa? No discutan, vamos a ponerse a pelear aquí. Resulta que en una ocasión había un padre de familia que tenía un hijo que era mentiroso. Todo lo veía mentira. Siempre se justificaba. Así que el papá dijo, algo tengo que hacer. No puedo estar así con este muchacho. Un día se detuvo, lo sentó y le dijo, hijo, tú tienes un problema serio. Andas mintiendo en todo momento. Todos tus problemas los solucionas con mentiras. Vamos a hacer algo, le dijo. Vamos a hacer una pequeña práctica. Mira, ¿qué te parece si al cabo de 30 días, a partir de hoy día, cada mentira que tú digas, vamos a ir al patio, ubicas la puerta del patio de madera? Sí, papá. Ok, ahí en esa puerta, cada mentira que tú digas, vamos a clavar un clavo. ¿Te parece? Vamos a colocar clavos y un martillo al lado de la puerta para que cada mentira que tú digas, inmediatamente voy y coloco el clavo. ¿Te parece? Bueno, ¿por cuántos días, papá? Por 30 días y vamos a ver qué pasa. Era una mañana, en la tarde le detectó una mentira. Le dijo, ¿estás mintiendo? ¿Me ves? Entonces vamos juntos y clavó el primer clavo. Por la noche clavó 2. Al día siguiente clavó 3. Al tercer día clavó 4. Al quinto día clavó 1. Y así comenzó hasta llegar al número 30, al día número 30. Cuando llegó el día número 30, le dijo, hijo, ¿te has dado cuenta que han pasado 30 días? ¿Ya tan rápido, papá? Sí. ¿Qué te parece si le echamos un vistazo a la puerta? Bueno, vamos, papá. Y fueron a ver la puerta y cuando observó la puerta estaba llena de clavos. Desde arriba hacia abajo. Por todos lados había clavos. Y entonces el papá le dijo, mira. El hijo por primera vez se sorprendió y le dijo, ¿qué, papá? Todas estas mentiras he dicho en un mes. Mira la cantidad de mentiras que has dicho. Ahí están. Tú lo puedes visualizar, tú lo puedes ver. Entonces el joven dijo, papá, ¿qué puedo hacer? El papá, un poco preocupado, dijo, mira, hagamos algo. ¿Qué te parece si extendemos 30 días más y hacemos una pequeña terapia? ¿Cuál va a ser la terapia, papá? Mira, la terapia va a ser muy sencilla. Cada vez que tú digas la verdad, sacamos un clavo. ¿Te parece? También por 30 días. Así que esfuérzate para que al cabo de 30 días no haya ni un clavo. ¿Te parece? Ok, perfecto. Ese mismo día dijo una verdad, le detectó una verdad. Mira, estás diciendo la verdad, vamos a sacar un clavo. Sacó el clavo. Y así por lo sucesivo, hasta que llegó el día 30. El joven estaba contando los días esta vez. Y entonces cuando llegó el día 30, se acercaron ambos a la puerta y se dieron cuenta que no había ni un solo clavo en la puerta. El papá se alegró y le dijo, mira, hijo, quiero felicitarte mirando en este caso la puerta. Mira, ya no hay ni un solo clavo. Eso quiere decir que tú puedes enfrentar la mentira. Eso quiere decir de que tú puedes mejorar. Mira. Y el papá estaba sumamente contento hasta que volteó y lo miró. Y el chico estaba triste. Y le dice, ¿pero por qué estás triste? ¿Por qué te sientes mal? Si mira, no hay ni un solo clavo en la pared, en este caso en la puerta. Y el joven le dijo, papá, estoy triste porque mira cómo quedó la puerta. Usted sabe que cuando mete un clavo y lo saca, ¿cómo queda la puerta? Y le dijo, prácticamente la puerta ya no sirve. Y el papá le dijo, mira, hijo, escúchame. Así queda el corazón de una persona que miente. Rasgado. Así queda el corazón de una persona que miente, destruido. Por eso te aconsejo, le dijo, hijo, mirando la puerta, ya no destruyas más tu corazón, ya no mientas más, sé íntegro con tus palabras. Es una de las cosas primeras que el Señor nos enseña, ser íntegro y ser honesto con nuestras propias palabras. En segundo lugar, el libro de Mateo nos habla que hay un aspecto importante también de la integridad.
Y es que tenemos que ser íntegros con nuestras acciones. No solamente con nuestras palabras, sino también ser íntegro con nuestras acciones. Miren conmigo Mateo 7, verso 28 y 29. Texto que leyera hace un momento nuestro pastor. Mateo 7, 28 y 29. Cuando Jesús terminó de decir esas cosas, escúcheme bien, las multitudes, cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes quedaron asombradas de su enseñanza. Póngase por favor en ese momento y en esa parte de la historia. Cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes quedaron asombradas de su enseñanza, porque lo hacía con verdadera autoridad, algo completamente diferente de lo que hacían los maestros de la ley religiosa. Hermanos, aquí tenemos dos escenarios: al del Señor Jesús enseñando, y en este caso los maestros de la ley enseñando. Los maestros de la ley religiosa y Jesús enseñando. Pero había una diferencia. Dice la Biblia que las enseñanzas de Jesús eran tan impactantes que las propias multitudes se asombraban de ellas. La gente se quedaba estupefacta ante la enseñanza de Jesús. ¿Por qué? Si ambos enseñaban lo mismo. Jesús enseñaba la ley. Los maestros de la ley también lo hacían. Jesús era un líder espiritual. Los maestros de la ley también eran líderes espirituales. ¿En qué quedaba o en qué radicaba la diferencia? ¿Cuál era la diferencia entre estas dos personas, entre Jesús y los maestros de la ley? La diferencia se encuentra en el verso 29. Lea conmigo por favor y dice, ¿por qué? ¿Por qué las enseñanzas de Jesús eran más poderosas, eran más de autoridad? Dice, porque lo hacía con verdadera autoridad, algo completamente diferente de lo que hacían los maestros de la ley religiosa, de lo que hacían. En otras palabras, no se trataba de que Jesús era el mejor pedagogo o que de repente Jesús tenía mejor elocuencia para enseñar. No era el hecho de que Jesús de repente tenía mejor dicción o que su personalidad era arrolladora. No se trataba de eso. Hermanos, Jesús impactaba con sus enseñanzas porque Él hacía lo que decía, porque Él practicaba lo que enseñaba, porque había consonancia entre lo que predicaba y lo que accionaba. Los maestros de la ley no. Y es ahí, hermano querido, donde radica la autoridad de una persona. La autoridad de una persona no radica en tanto grita o de repente en tanto dice muchas cosas. La autoridad de una persona radica cuando practica lo que dice. Ahí, en ese punto exacto, es que radica la autoridad. Y Jesús entonces lo mostró. Él, cuando quiso enseñarle a la gente a orar, ¿qué hacía Jesús? Oraba. Cuando quiso enseñarle a las personas a hacer vigilia, ¿qué hacía? Vigilaba. Cuando quería enseñarle a la gente a tener misericordia, Él tenía misericordia. Cuando nos quiso enseñar a perdonar, Él perdonó primero. Nunca el Señor Jesús enseñó algo que no practicó. Es por eso que sus acciones tenían consonancia con sus palabras. Jesús era una persona que se mostraba íntegro en sus acciones. Sus acciones eran, queridos hermanos, exactamente como sus palabras. El mundo de hoy está cansado, hermanos, de poder escuchar a mucha gente decir cosas. Hoy la gente quiere más ver tu ejemplo. Tus hijos quieren ver tu ejemplo para poder abrazar tu fe. Si tú quieres que tus hijos, si tú quieres que tus padres, si tú quieres que tu pareja, tu esposo, tu esposa también abrace la fe cristiana, primero tienes que mostrarle con tu vida que tus acciones, tus palabras son las mismas que tus acciones. De otra manera no vas a poder ganarlos para Cristo. Y de otra manera no vas a poder tener autoridad en tu hogar. La autoridad no la da el hecho de poder gritar. La autoridad no la da el hecho de que tú eres el varón de la casa. La autoridad, hermano, la da el ejemplo en que tu palabra sea tan semejante como tus acciones. Mis palabras sean semejantes a mis acciones. En tercer lugar, Jesús nos enseñó
a ser íntegros, escúcheme bien, cuando nadie me ve. A ser íntegros cuando nadie me observa. A ser íntegros cuando nadie me supervisa. Hebreos 4:15 va a decir: nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Hermanos, es fácil ser íntegros cuando estamos siendo supervisados y cuando estamos siendo observados. Los esposos son íntegros cuando están cerca a sus parejas, ¿sí o no? Pregunto yo, ¿cuántos esposos hay aquí? Esposos, levanten la mano. ¿Te portas igual cuando estás con tu esposa y cuando estás solo? ¿Te portas igual? Esposa, míralo a tu esposo. ¿Se porta igual o no? Ya, no te hagas problema, no te... Se porta mejor, ¿ya? A veces hay personas que se portan diferente. ¿Por qué? Porque muchas veces somos íntegros, somos honestos cuando la gente nos ve. Los jóvenes son íntegros cuando son supervisados, por ejemplo, en el internet. Pero ¿qué pasa cuando un joven está en una cabina a solas con el internet? Muchas veces es otra persona. He conocido casos de personas que son totalmente diferentes, que se muestran de una manera ante la gente, ante sus padres. Aquí mismo en la escuela, los papás cuando vienen y dicen: no, mi hijo no es así, usted está equivocado, nos dicen. Y le decimos: su menor hijo ha hecho esto, ha hecho esto. Es imposible. Ustedes se están inventando. Ustedes se están inventando. ¿Sabe por qué? Porque las personas somos íntegras cuando estamos siendo supervisadas, pero la integridad no es cuando estamos supervisados. La integridad es cuando estamos a solas, cuando nadie nos ve. Si tú ves a un chofer, por ejemplo, de combi, conoces a los choferes de combi, ¿cómo son cuando hay un patrullero o cuando hay una motorizada que está al lado? Respetan todas las normas, son íntegros, honestos. Pero cuando no hay una motorizada o cuando no hay un patrullero, ¿qué pasa? Pues la integridad tiene que ver con el hecho de poder ser el mismo cuando nadie te ve. Las personas, hermanos, somos usualmente íntegros cuando nos observan, pero ser íntegro es igual, es ser igual cuando nos ven como cuando nadie nos ve, tanto en público como en privado. La Biblia dice que el Señor Jesús fue tentado en todo, pero Él no pecó. Y Él nos enseñó de que sí se puede vivir en honestidad y sí se puede vivir en integridad. Tal vez tú puedas decir: pastor, pero fue el Señor Jesús. Él vivió una vida íntegra. Te voy a presentar a alguien en el Antiguo Testamento, a un gran hombre de Dios que también fue íntegro cuando nadie lo vio. Daniel capítulo 6, verso 4. Mire conmigo el texto. Daniel, usted conoce la historia de este hombre que llegó a ser autoridad en su tiempo y en el gobierno. Este hombre, por abrazar la fe de Dios, este hombre por adorar al verdadero Dios, sufrió muchos dolores y muchas personas le tenían envidia. Y dice el texto, entonces, estoy leyendo Daniel 6:4, los demás administradores y altos funcionarios comenzaron a buscar alguna falta en la manera en que Daniel conducía los asuntos del gobierno. Y decían: en algo tenemos que observar a este hombre. No puede ser que este hombre sea honesto. No puede ser que este hombre sea íntegro. De repente es honesto con las finanzas, pero de repente es tardón en el trabajo. Vamos a ver a qué hora llega. Porque hay cristianos que son honestos, pero son tardones, ¿no? Le gusta dormir a los cristianos a veces, ¿no? Vamos a ver, en algo tiene que fallar. En algo. De repente por ahí a la secretaria anda mirándola. Algo está pasando. Hay que observar su vida. Y dice el texto entonces que estos hombres comenzaron a buscar alguna falta en Daniel de cómo él conducía los asuntos del gobierno. Pero ¿qué pasó cuando comenzaron a investigar su vida? ¿Qué pasó? Dice la Biblia, pero no encontraron nada.
¿Y por qué no encontraron nada? Dice que pudieran criticar o condenar. ¿Y sabe por qué no encontraron nada? Porque Daniel tenía una característica de honestidad. ¿Cuál era? Lo puede decir fuerte, era fiel. Lo puede decir más fuerte, era fiel. ¿Qué más era? Interesante, porque el texto no dice que era responsable. ¿Qué dice el texto? Era siempre responsable, porque a veces nosotros somos responsables por momentos, en momentos cíclicos. Por ahí nos animamos y decimos, no, a partir de ahora me voy a portar bien, ahora sí. No, Daniel era una persona que siempre era responsable. ¿Y qué más dice el texto? Y totalmente digno de... ¿Digno de qué? Digno de confianza, hermanos. Digno de confianza. Era una persona íntegra cuando nadie le veía, porque sabía que tenía que rendir cuentas al Señor. ¿Les cuento una historia? ¿Les cuento una historia o no? En una ocasión, un pastor tenía necesidad económica. ¿Ustedes saben que a veces los pastores tienen necesidad económica o no? ¿Sabían eso o no? Que los pastores a veces son misioneros, a veces. Y este pastor estaba preocupado porque tenía una necesidad, no muy grande, pero tenía una necesidad económica. Entonces este hombre estaba preocupado y un domingo como hoy, por ejemplo, predicó y compartió en su iglesia. Terminó el culto, se fue a su casa, estaba preocupado. Llegó el día lunes, se levantó temprano, estuvo orando y se fue a la oficina, al trabajo, como todos los días. Subió a un bus donde el chofer también era el cobrador. Era chofer cobrador a la vez. Hizo su cola, llegó hasta el chofer y él estaba más pensando en sus problemas y en sus dificultades. Le dio un billete de 10 soles al chofer cobrador. El chofer cobrador le dio su vuelto. Él ni siquiera vio el vuelto. Agarró los billetes, o en este caso las monedas o el vuelto, y se sentó. Y estaba con las manos empuñadas para que no se caiga el dinero. Y estaba pensando y pensando qué hacer. Y estaba pensando qué debo de hacer. Y oraba y le pedía a Dios en el transcurso del camino. Hasta que después de 3 o 4 minutos, ya en la ruta, yéndose al trabajo, abrió sus manos para poder guardar el sencillo y para poder guardar el vuelto. Y se da con la sorpresa que había un vuelto, pero que era de un billete de 50 soles. Como si él le hubiese dado un billete de 50 soles. Entonces dijo, no, acá hay de más. Y él dijo, pero tengo necesidad económica. Señor, gracias. Es la respuesta a mis oraciones. Pero por otro momento dijo, no, este dinero le pertenece al señor chofer. Y estaba luchando y decía, pero con esto por lo menos un par de días voy a tener un poco de tranquilidad. Tengo necesidad económica. Pero por otra parte venía en su corazón y decía, no es correcto. Y estaba luchando. Y observó una y otra vez, sí, se ha equivocado. Yo le di 10 soles y él me ha dado un vuelto de 50. Definitivamente se ha equivocado el hombre. Así que en esa lucha, ya faltando 2 cuadras para bajar, se acerca muy despacio detrás de él mientras estaba manejando y le dice al oído, amigo, disculpe. Sí, le dice, usted me ha dado un vuelto de más. Perdone, hace unos minutos subí y yo solamente le di un billete de 10 y usted aparentemente me ha dado un vuelto de 50. El chofer siguió su marcha y le dijo, no me he equivocado, le dijo. Y entonces el pastor una vez más y le dijo, sí, usted se ha equivocado, tome, esto es de usted. Yo solamente le di un billete de 10 y usted me dio un vuelto de 50. Y el chofer cobrador siguió y le dijo, Señor, yo me he equivocado. Lo que sucede es que el día de ayer estuve en su iglesia escuchando su sermón acerca de la honestidad y quería saber qué tan honesto es usted. Si verdaderamente sus palabras son reales con sus acciones. No era yo, por si acaso. No era yo. Es una historia.
¿Saben qué, queridos hermanos? ¿Qué hubiese pasado si este pastor hubiese caído en la presión y en la tentación cuando aparentemente nadie lo ve? ¿Se dan cuenta? Hermano, la gente está observándote, ¿sabías? Basta que tú pises este lugar, basta que tú vengas aquí a la iglesia, la gente comienza a observarte y comienza a decir, a ver, vamos a revisar su vida. ¿Qué tal es la vida tuya? ¿Realmente reflejas con tus palabras lo que tú profesas? ¿Eres honesto e íntegro cuando nadie te ve? En cuarto lugar, el Señor Jesús nos enseña que para poder ser íntegro tenemos que pagar un precio. Hermano, ser íntegro no es fácil, no es sencillo. El libro de Marcos lo dice. Usted recordará la escena en el capítulo 11, cuando habían transformado el templo en un mercado y en cueva de ladrones. Y dice el texto bíblico que al ver Jesús esa escena, tuvo dos opciones. O bien en este caso hacerse de la vista gorda, o de repente en segundo lugar, actuar. Estuvieron en Mistura, ¿no? Bueno, no vaya a ser que usted va a querer ir a Mistura y a levantar las mesas y decir, este es un mercado. No, no, no. Este es solamente el auditorio, por si acaso. Ahora nosotros somos el templo del Dios viviente, por si acaso. ¿Ok? Así que la próxima que haga Mistura no se vaya usted a botar los tacachos, a botar la cebolla del lomo saltado. No es necesariamente eso. Hermano querido, Jesús actuó y fue honesto con sus convicciones. Pero ¿sabe algo? Mire lo que dice el verso 18. Cuando los principales sacerdotes y los maestros de la ley oyeron lo que Jesús había hecho, comenzaron ¿a qué? A planificar cómo matarlo. Jesús murió, hermanos. ¿Sabe por qué murió? Murió por sus convicciones de integridad y honestidad. No es sencillo poder ser honestos en un mundo de antivalores. Muchas veces por ser honestos vas a perder el trabajo. Muchas veces por ser íntegro vas a tener problemas en tu casa. Muchas veces por ser honesto vas a tener conflictos y dificultades. Muchas veces por ser honesto tus hijos no te van a entender, tu esposo no te va a entender, tu esposa no te va a entender por ser íntegro. No es fácil ser íntegros, hay que pagar un precio. Pero hermanos, es necesario hacerlo. José, ¿recuerdan a José, al joven José? Él nos muestra y nos dice la importancia, hermanos, de ser íntegros delante de Dios. Miren ustedes Génesis capítulo 39. ¿Cuántas chicas solteras hay aquí? Chicas solteras. ¿No hay ni una chica soltera? ¿Todas son casadas? Ya. Solamente, por favor, las chicas solteras. Solamente ustedes pueden leer este texto bíblico. Ya. Las casadas no. ¿Ok? Chicas solteras. Miren ustedes, verso 7. José, ¿cómo era José? Chicas solteras, ¿pueden decir cómo era José? Era un joven. Acá no hay nadie soltero ahora. Era un chico joven. ¿Y qué? ¿Era apuesto? No, no era apuesto. ¿Cómo era? Era muy apuesto. ¿Y qué más dice la Biblia? Y era fornido. ¿Era fornido? No, era bien fornido. Chicas solteras, era joven, apuesto y bien fornido. ¿Qué les parece? ¿Les parece interesante? Ok. ¿Qué pasó con este joven? Dice la Biblia, cuenta la historia de que este muchacho, hermanos queridos, fue vendido por sus hermanos. Cuenta la historia de que este muchacho tuvo que ser trasladado, vendido a una nación diferente a la cual él nació. Era un joven y llegó a la casa de Potifar. Potifar era un administrador, era una persona de influencia en Egipto. ¿Qué pasó? Tenía una esposa. Y la esposa, ¿cómo era la esposa? Era cosa seria la esposa. En un momento, la esposa de Potifar, dice la Biblia, pronto comenzó a mirarlo con deseos sexuales. Un día planificó todo para poder sacar a todas sus empleadas y empleados de la casa y fomentó toda la atmósfera para que pueda quedarse solamente con José.
¿Por qué? Porque el deseo era poder acostarse con él. Ella era la jefa, José era el esclavo. La mujer sabía que José no tenía dónde ir, dónde acudir, si es que la botaba de la casa. Así que esta mujer dijo: hoy día es mi momento para poder acostarme con este hombre. Es que era un joven apuesto y muy fornido. ¿Cuántos jóvenes apuestos bien fornidos hay aquí? Eso es honesto, nadie levantó la mano, es correcto. Hay honestidad aquí en este lugar. Entonces, ¿qué dice la Biblia? El texto menciona que la mujer le ordenó y le dijo: ven y acuéstate conmigo, te lo ordeno, es una orden. Y no tienes que desobedecerme, tú eres el esclavo y yo soy tu amo. Tú eres aquí simplemente el apoyo, la servidumbre, y tú vas a hacer lo que yo te digo. Y este hombre, hermanos, este joven tenía razones suficientes como para poder hacerlo. ¿Sabe por qué? Porque tal vez pudiera haber tenido resentimiento con sus hermanos. Y una persona que nace y crece con resentimiento muchas veces no tiene valores. Pudiese haberlo hecho. ¿Por qué? Porque nadie lo veía. Porque no había absolutamente nadie. Sus padres estaban lejos, estaba en otra nación diferente a la que él había nacido. Era la oportunidad perfecta para poder congraciarse con la mujer y poder de repente buscar, aspirar a más, porque sabía que iba a ser el amante o el amante de la mujer, de la dueña de una administración muy grande. Era el momento apropiado. Y otros textos dicen que la esposa de Potifar no era fea, era de buen parecer. Entonces todo se daba exacto. Pero ¿sabe cómo responde José? Dice la Biblia, verso 8, pero José se negó y dijo: mire, le contestó. Así como la mujer le ordenó, él también responde con firmeza y va a decir: mi amo, Potifar, confía en mí y me puso a cargo de todo lo que hay en su casa. Nadie tiene más autoridad que yo. Él no me ha negado nada, con excepción a usted, porque usted es su esposa. Y le preguntó: ¿cómo podría yo cometer semejante barbaridad? ¿Cómo podría yo cometer semejante maldad? Sería un gran pecado ante mi Dios. Esta mujer se desesperó y se llenó de tanta ira que comenzó a sacarse la ropa y a rasgarla y a gritar: me están violando. Este joven hebreo me está violando. ¡Auxilio! Y José la miraba y le dice: yo no le estoy haciendo nada. Señora, sea honesta, no mienta. Y creó todo un escándalo y fueron. ¿Y dónde termina la historia de José en esta escena? José termina en la cárcel, hermanos, porque era la palabra del esclavo versus la palabra de la autoridad y de la jefa. Pero ¿sabe algo, querido hermano? José soportó varios años en la cárcel por ser honesto, porque para ser honesto se necesita pagar un precio. Pero una de las cosas que sí les menciono, hermanos, y escúchenme bien, es que cuando una persona es honesta, siempre Dios bendice. Cuando hay una persona honesta e íntegra, Dios siempre favorece. Dios no es deudor de nadie. Porque la Biblia dice de que José finalmente terminó siendo segundo del faraón y terminó siendo primer ministro con autoridad en ese lugar. No se habla más de Potifar, no se habla más de la mujer, se habla más de José y de sus logros que él hizo delante de Dios. ¿Por qué? Porque fue honesto, porque soportó la presión y fue íntegro, porque soportó el momento difícil y ganó, en este caso, ganó la batalla. Hermanos, no importa cuánto tengamos que pagar por el precio de la honestidad y de la integridad, hay que hacerlo, porque Dios siempre va a favorecer a aquellos que aman la honestidad y la integridad. Finalmente, una persona que quiere ser íntegra es una persona, hermanos, que busca cada día al Señor. Yo te digo algo y te lo digo con honestidad. Usted y yo tenemos que entender que ninguno de nosotros
ni uno de los que estamos aquí podrá ser íntegro con sus propios esfuerzos. Si usted cree que por sus propios esfuerzos vas a ser íntegra, te equivocas. Debemos entender que la integridad no te la brinda la educación. No vayas a pensar que cuanto más doctorados, maestrías o estudios puedas tener, vas a ser más íntegro. Eso es falso. Tampoco la integridad te la da la posición económica. No vayas a pensar que las personas que tienen más dinero y más recursos son personas más honestas e íntegras. Te equivocas. La honestidad tampoco te la brinda las buenas motivaciones que puedas tener. Tú puedes salir de aquí, de este mensaje, de esta prédica, de este domingo. Vas a salir por el templo de repente diciendo: a partir de ahora voy a ser íntegro. Te equivocas también, porque tus fuerzas se van a acabar. Empezarás de repente con fuerza, con las ganas de ser íntegro, pero luego no podrás continuar. ¿Sabe cuándo? ¿Sabe en qué momento una persona puede tener la fortaleza para ser íntegra? Una persona que tiene fortaleza es cuando hace lo que hizo Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Marcos capítulo 1, verso 35. Dice: a la mañana siguiente, antes del amanecer, Jesús se levantó y fue a un lugar aislado. ¿Para qué? Para orar. Dice el verso 23 del capítulo 14 de Mateo: después de despedir a la gente, subió a la colina. ¿Para qué? Para orar a solas. Lucas capítulo 5 va a decir: sin embargo, a pesar de las instrucciones de Jesús, la noticia de su poder corrió aún más, y grandes multitudes llegaron a escucharlo predicar y ser sanados de sus enfermedades. Hermanos, motivos suficientes para que Jesús se vanaglorie, para que pueda sentir de repente mucha satisfacción por el ministerio que tenía. Pero dice la Biblia, así que Jesús muchas veces se alejaba al desierto. ¿Para qué? Para orar. Hermanos, la integridad va a venir a nuestro corazón, la capacidad de ser íntegros, cuando tú buscas a Dios día a día en oración, cuando te acercas a su palabra, cuando estás en plena comunión con Él. Una persona que está lejos de Dios es imposible que pueda ser íntegra. Una persona que está lejos de Dios es imposible que sea honesta. Por muy buena gente que sea, siempre tendrá algo en su corazón anidado, siempre tendrá algo que oculte en su vida. Porque simple y llanamente no es honesta, no es íntegra. Hermano, la integridad solo te la puede dar Dios a través de su Espíritu en tu corazón, cuando lo aceptas como Señor y Salvador de tu vida. Es justamente allí donde se encuentra la fuente de la integridad. Y es que quien está cerca a Dios permanecerá fiel a sus principios, y también quien está cerca a Dios va a permanecer fiel a sus valores. Hermano, solamente algo final. Si tú quieres esforzarte en ser honesto e íntegro, recuerda que no vas a poder hacerlo por tus propias fuerzas. Tienes que acercarte al Señor necesariamente. Y quiero decirte, amigo que nos visitas, que el Señor Jesús se encuentra aquí en esta noche. Y Él quiere que tú empieces con Él una etapa nueva en su vida. Él quiere tenderte su mano de gracia y de perdón para que tú empieces una vida de honestidad. Dios conoce lo más profundo de tu ser. Dios conoce aquello que tú ocultas, que tal vez nadie sabe, pero que solo tú sabes. Dios lo conoce y lo sabe. Y Él quiere en esta ocasión liberarte de ese gran flagelo, de esa esclavitud de los pecados ocultos en tu vida. Dios quiere que tus palabras puedan ser honestas. Dios quiere que tus acciones puedan ser honestas. Dios quiere que tú puedas ser honesto cuando nadie te ve. Dios te ama y Dios quiere que tú pagues el precio por esa honestidad y por esa integridad. Y solamente lo que tienes que hacer en esta ocasión y en esta noche es acercarte a Jesucristo. Y si tú, amigo que nos visitas, estás lejos de Él, es un buen momento para que lo recibas en tu corazón, para que inclines tu rostro y para que le digas al Señor: Señor, ven a mi vida, yo te necesito. Inclinemos nuestros rostros, por favor, y concluyamos con una palabra de oración en este momento. Y si tú sabes y reconoces en honestidad que necesitas de Dios,
Si tú quisieras acercarte a Él en esta ocasión, si tú sabes que en tu corazón hay cosas ocultas que solamente tú manejas y quisieras que en esta noche Jesucristo te libere de ellas, repite conmigo por favor esta oración y dile así de todo tu corazón. Repite conmigo si fueras tan amable. Bendito Padre Celestial, tú conoces mi vida, Señor. Tú sabes de mí. Sabes cuán lejos estoy de ti, Señor. Ha llegado un momento que sé que tengo que tomar una decisión importante. Y es aceptarte a ti, Señor, como mi Señor y Salvador. Es suplicarte a ti, Señor, que tú me ayudes y me perdones. Es suplicarte, Padre, que tú entres a mi corazón y hagas de mí una nueva persona. Señor, quiero decirte que te necesito. De veras, Señor, te necesito. Señor, ayúdame, por favor. No quiero ser el mismo, no quiero ser la misma persona. Quiero empezar una etapa nueva contigo, Señor. Enséñame, por favor, a amarte como nunca antes lo había hecho. Y me entrego a ti de toda mi mente y de todo mi corazón. Ayúdame, Señor. Si tú oraste conmigo y has repetido estas palabras, yo quisiera suplicarte un favor. Si oraste conmigo, por favor, levanta tu mano ahí en tu asiento para poder saber que lo hiciste. Dios le bendiga. ¿Alguien más oró conmigo? Dios le bendiga, amigo, también. Dios le bendiga también a usted. ¿Alguien más oró conmigo? Por favor, levante su mano. Dios le bendiga a ustedes. Dios le bendiga, amigos.